Hola y bienvenidos al canal. Hoy hablaremos de algo que considero importante y es cómo elegir un buen fondo de inversión o al menos en qué debemos fijarnos, en qué métricas deberíamos fijarnos cuando alguien nos ofrece un producto financiero, ya sea un fondo de inversión a través de una entidad bancaria como BBVA, Santander, etcétera. Básicamente es un resumen del post que realicé hace una semana y también es algo importante y es que el 53% de los fondos en España no baten la inflación en los últimos 10 años, de tal manera que creo que es importante que cualquier persona que vaya a elegir un fondo de inversión tenga al menos cierto criterio y saber o reconocer esas métricas que deberían identificar rápidamente para darles ese criterio de decir, vale, este fondo lo descarto o lo añado a mi cartera de inversión. Para ello vamos a utilizar dos páginas web, una de ellas es finect.com. Veréis que es súper fácil. Pondré un ejemplo y ya os dije en el post que no es algo, no es nada de publicidad de este fondo. Podríamos elegir otro cualquiera. Es uno de España que actualmente ha tenido buenos resultados. Y también utilizaremos morningstar.es. También tenéis la versión .com, pero podemos utilizar la .es sin problemas. Para ello es muy fácil. Esta página web la podéis utilizar y, como digo, simplifica muy bien la información, ya sea en todo lo que vamos a ver a nivel de métricas. Vamos a poner aquí en la lupa el nombre del fondo. Podríamos incluso buscar algunos de ellos a través de varios criterios, ya sea rentabilidad, en qué invierte, etcétera. Incluso tenemos que separar qué significa la inversión en gestión pasiva y gestión activa. En este caso vamos a centrarnos en un fondo de gestión activa y os pondré por aquí una tabla en las diferencias que existen entre ellas. También os pondré el link en la descripción del enlace del post donde hablamos más en detalle de cada una de las métricas. Hablamos de fórmulas y demás, pero como os digo en el post y os digo aquí, no hace falta que lo sepáis calcular ni mucho menos, pero sí al menos saber que si una beta tiene un valor de 1,80, pues tendréis que saber a qué os estáis exponiendo si vais a invertir en ese fondo. Bueno, vamos a centrarnos en la página web. Como veis, al principio simplemente tenemos una gráfica del fondo de la evolución de cómo ha ido estos últimos años. Tenéis el precio de liquidación también para poder comprarlo. Y debajo también os aparecen en este caso os aparecen dónde podéis contratar este tipo de fondo. En este caso podemos contratarlo en distintas entidades, ya sea pues Mafre Inversión, MyInvestor, Renta 4, etcétera. Aquí tenéis cierta información, pero bueno, eso tampoco es muy relevante. Y aquí sí que tenemos ya algo que deberíamos fijarnos. Recuerda que si no quieres perderte nada de nuestro contenido, puedes unirte a nuestra comunidad en Telegram y suscribirte a nuestro Substack. Te dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Encontrarás tesis de inversión, conceptos clave y mucho más. Aquí tenemos el resumen, que es donde aparece ya la gestora, que es en este caso es Renta 4, la categoría, que es un mixto flexible, luego tenemos el benchmark, en este caso no tenemos un benchmark, y lo que digo en el post es que deberíamos comparar los fondos con nuestra mejor alternativa, en este caso es el S&P 500 o el MSCI World. Entonces, mucha gente puede decir, vale, pero si estamos invirtiendo en un fondo de small caps y demás, ¿por qué debería comparar ese tipo de fondo con el S&P 500? Sí, hay muchas grandes diferencias, pero sí que es cierto que yo creo que si tienes que elegir dónde invertir tu dinero, siempre vas a intentar ir a la mejor opción, por lo tanto vas a descartar las otras opciones. Por lo tanto, lo comparamos siempre con MSCI World, S&P 500. Como digo, no es necesario que lo comparéis siempre, pero al menos tenerlos como referencia. Al fin y al cabo vas a decir, el día de mañana, si hubiese invertido este dinero en S&P 500 o MSCI World, hubiese obtenido X rentabilidad, pero he obtenido esta porque he invertido en otra alternativa. ¿Es un fondo indexado? No, en este caso es un fondo de gestión activa, es decir, que hay un gestor detrás, el cual va valorando compañías y va invirtiendo en ciertas compañías. Aquí tenemos el patrimonio del fondo, que en este caso gestionan 65 millones, y el patrimonio de la clase. Que en este caso podéis encontrar fondos con clase A, clase B, etc. ¿Y cuándo inició? Bien, vamos a hablar de la rentabilidad. Es importante esta métrica porque lo primero que tenemos que tener claro es que cuando vamos a invertir en un fondo es qué rentabilidad ha obtenido durante los últimos años. Es una métrica que, por supuesto, no vas a invertir en un fondo donde cada año está perdiendo un 20%, un 10%. No tiene ningún sentido. De tal manera que la rentabilidad es una de las métricas que vamos a mirar. Como vemos, aquí tenemos la rentabilidad por cada año. En Morningstar también os aparecen, y aquí también, pero para poner otra página, la rentabilidad anualizada por cada año. Como vemos, tenemos rentabilidades anualizadas a 3 años, que es un 11%, 16%, 10%, y podéis ver más detalle, ¿no? Es importante que tengáis en cuenta que toda aquella rentabilidad por encima del 7-8% ya empieza a ser un fondo bueno, teniendo en cuenta que el MSCI World y el S&P 500 normalmente ha dado ese tipo de rentabilidad, 7-8%. Obviamente, si cogemos solamente una fotografía de los últimos 10 años, donde la tecnología ha tenido un gran tirón, pues os saldrá más de un 10. Pero como norma general, vais a invertir a ese plazo a partir de 10 años, 15 o 20 años para un fondo. Son algunas de las preguntas
que suelo recibir, ya sea a través de Substack o YouTube, que muchas personas a lo mejor quieren hacer una cartera a su hijo o a su hija y dicen que es mejor SP500 o MSCI World. Tened en cuenta que esa rentabilidad histórica suele ser de un 7 o un 8%. No os fijéis ahora en una rentabilidad de por encima del 10%, porque eso no va a ser extrapolable en el tiempo. Por lo tanto, buscamos en rentabilidades positivas, buscando rentabilidades anualizadas por encima del 10, ya sería un gran éxito tener por encima del 10, como digo, y tened en cuenta que no significa que cada año vayan a tener una rentabilidad positiva. Puede haber años donde la rentabilidad pueda ser negativa, lo que pasa es que el anualizado durante todos los años tiene que estar por encima de ese 7, 8, 9%, 10%. También es interesante tener en cuenta que a lo mejor hay fondos que por alguna razón actualmente por ciclo de mercado lo están haciendo mal, pero que por su manera de invertir, si coges todo el ciclo económico, no os quedéis solamente con los últimos 5 años. En este caso solamente estamos viendo estos últimos años, pero es interesante verlo por cada periodo. Como vemos, aquí tenemos la rentabilidad por 2 años, 3 años, 5 años y 10 años. Y aquí tenéis la rentabilidad por año, lo que hemos dicho, ¿no? Pues 2018 vemos que ha sido un año negativo para este fondo. Vamos a ratios. En este caso vamos a detenernos un poco, vamos a hablar de todos ellos un poco y, como hemos dicho, hemos ya hablado de la rentabilidad, la volatilidad. La volatilidad básicamente es lo que se mueven los precios y en este caso vamos a medir esa desviación. ¿Cuánto se va a mover mi patrimonio? Una rentabilidad de un 7%, la verdad que está muy bien a 12 meses. Si vamos a 3 años es un 9% y si vamos a 5 años es un 13%. ¿Tiene sentido que sea más? Por supuesto, porque contra más pasa el tiempo, las acciones más se mueven. Por lo tanto, esa volatilidad la vemos aquí arriba. En el mismo gráfico vemos cómo ha tenido cierta volatilidad, pero si cogemos ahora y solo cogemos un año, pues vemos que prácticamente está alcista y por lo tanto no ha sufrido tanto que si lo ponemos a 10 años o a todo, que serían un poco más de 10 años. ¿Es una métrica importante la volatilidad? Sí, porque digamos que mucha gente lo atribuye al riesgo. En mi caso ya sabéis que no soy partidario de que la volatilidad no es riesgo siempre y cuando sepas lo que estás haciendo, pero sí que es verdad que mide ese riesgo de que en algún momento de mercado puede ser que si inviertes 10.000 euros, pues que veas 8.000 euros en ese momento porque tiene una volatilidad de ese 20%. Contra menos sea la volatilidad, pues obviamente menos riesgo vas a tener porque menos va a fluctuar tus inversiones. También es cierto que a mayor volatilidad, como norma general, las rentabilidades suelen ser mayores, porque no hay ningún activo que tenga una volatilidad de menos de un 5% y que cada año se anualice un 16%, no tendría ningún sentido. Y también tened en cuenta que la volatilidad también ofrece esas oportunidades. Es cuando la gente vende en pánico, entonces se ponen las cosas baratas, cuando se ponen las cosas baratas es cuando la gente ha hecho los deberes, invierte en esos activos y llega un momento que si realmente esos activos son una buena inversión, a largo plazo es cuando se produce esa rentabilidad positiva. Máxima caída también es algo que tenéis que tener muy en cuenta, es el drawdown, básicamente es en ese año cuánto puede llegar a bajar el fondo. En este caso, si invertimos 10.000 euros, pues tendríamos unos 1.600 euros en negativo ese año. Es decir, que quizá en un año ha podido bajar esa cantidad. Es una partida muy clave esta métrica. ¿Por qué? Porque puede haber fondos que tengan mucha rentabilidad, pero que realmente la volatilidad sea extrema. En este caso, imaginad que invertís en no digo un fondo, pero un activo como las cripto, por ejemplo, la volatilidad que hay allí es extrema. Sí que es cierto que puede ser que tenga rentabilidades también muy elevadas, pero es que llega un momento que también la máxima caída estamos hablando de 25%, 30% o incluso 40%. En este caso vemos que es un 16%, que básicamente está un poco en línea con lo que es el mercado en sí. Seguimos con el alfa. El alfa mide la habilidad del gestor para obtener rendimientos por encima del índice de referencia. Vemos que entonces necesitamos un valor positivo, es decir, este valor tendría que ser positivo porque sería un indicador de que realmente el fondo está obteniendo mejores resultados que ese benchmark. La beta también es una partida muy importante a tener en cuenta. Básicamente mide la sensibilidad del fondo respecto al mercado, es decir, cuánto se mueve el fondo respecto al mismo mercado en sí. En este caso tenemos 1.16, eso significa que se mueve un 16% más. Imaginemos que el mercado sube un 10%, por lo tanto, este fondo subiría un 11.6%, se movería un 16% más respecto al mercado. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, tenemos que entender que una beta mayor, por encima de 1.5, pues básicamente vamos a tener más volatilidad que el mismo mercado. Es normal que las acciones, que no quiero decir las más rentables, ni mucho menos, pero sí que tienen más riesgo y por lo tanto se mueven más, es más probable que esa rentabilidad pueda ser mayor o incluso muy inferior a la del mercado. Contra más beta tenga, más volatilidad va a tener respecto al propio índice. En cambio, una beta por debajo de 1, es decir, 0.8, 0.7, 0.5, vamos a tener activos, empresas, que realmente su volatilidad es mínima comparada con la del mercado, es decir, no vamos a ver tantas fluctuaciones, son inversiones más tranquilas, por lo tanto podéis entender ese concepto de cuando decimos que una acción es agresiva o una empresa es agresiva, es que su beta
es mayor que la del mercado por mucha diferencia. Podemos hablar por beta por encima de 2, es decir, que se mueve el doble de lo que se mueve el mercado en sí. El ratio Sharpe también es una métrica súper importante a tener en cuenta. Básicamente mide la rentabilidad ajustada al riesgo, es decir, al riesgo que estamos expuestos, si el rendimiento vale la pena o no. ¿Cómo se calcula? Es muy fácil, básicamente coges el rendimiento del fondo menos la rentabilidad de la tasa libre de riesgo dividido entre la volatilidad. Interesa que esté por encima de 1, de tal manera que entonces viene justificado ese riesgo asumido por la rentabilidad que estamos obteniendo. Entonces esta métrica también es súper importante que la tengáis en cuenta. Ya vamos acabando con las métricas. Como digo, no tenéis que saber todas las fórmulas, ni mucho menos para poder seleccionar un fondo, pero sí al menos tener en cuenta qué significa cada cosa. Os dejaré en el primer comentario fijado, una vez más, el post para que le echéis un vistazo. En este caso recuadrado no me voy a detener, no es algo que sea extremadamente importante. El tracking error, simplemente que conozcáis que es la diferencia de rentabilidades entre el fondo que estáis seleccionando y el índice en sí. Vais a ver que en gestión activa el tracking error va a ser más grande, es decir, va a ser mayor la discrepancia, cosa que es normal porque están invirtiendo activamente. En cambio, en una gestión pasiva, por ejemplo, si invertís en un ETF en SP500, el tracking error va a ser mínimo. ¿Por qué? Porque el índice se va a mover igual que el ETF. Voy a la correlación. La correlación es algo que también supongo que ya conoceréis. Básicamente es cuando dos activos están correlacionados, significa que se mueven igual en el mercado. ¿Qué nos interesa? Que cuando invertimos, no tiene ningún sentido que invertamos en Google, Amazon y Meta y demás, y luego aparte seleccionar el SP500, porque básicamente estás invirtiendo en las dos cosas de manera casi directa. Es decir, los activos están correlacionados, ya sea por país, por tecnología, estás invirtiendo todo en lo mismo. Por lo tanto, interesa tener una descorrelación con tus activos, porque en diferentes ciclos de mercado, porque pues, si sucede algo que realmente pueda afectar, ya sea solo a la tecnología, que te afecte solo a un porcentaje de tu cartera que tengas tecnología. Pero si estás invirtiendo, por ejemplo, en oro, pues obviamente esa correlación no la tienes tanto como podrías tenerlo en el ejemplo que hemos puesto. Luego tienes el ratio de información, que básicamente es el rendimiento obtenido ajustado al riesgo. También os dejaré la fórmula por aquí para que le eches un vistazo, el cual un valor positivo indica que el gestor está añadiendo en valor al fondo. ¿Qué más? Exposición también es algo súper importante que tengáis en cuenta, es decir, en qué está invirtiendo dicho fondo. En esta página la podéis ver aquí en este apartado. Aquí también podéis ir a cartera y lo veréis diferente también en sectores y demás. Mientras que se carga vamos a ver esto. Sectorial, ¿vale? ¿En qué está invirtiendo este fondo? Pues vemos que industriales tiene un 17%, servicios financieros un 12%, un consumo cíclico un 11% y así. Como veis, hay diferentes tipos de sectores, lo que nos interesa, es decir, no todo tenemos un 80% en tecnología, como hemos dicho, sino que está distribuido en diferentes sectores. También interesa que a nivel de regiones esté diversificado, como vemos aquí un 60% es un país desarrollado, zona euro 41%, Estados Unidos un 12%. El otro día recibí una pregunta de si invertir en SP500 o MSCI World, como he dicho inicialmente. A veces no hay que invertir en los dos. Bueno, eres libre de invertir en los dos, pero que sepas que la mayoría de empresas que hay en SP500 estarán también en MSCI World, por lo menos ahora, y no tiene pinta de que esto vaya a cambiar en los próximos 10 años. Por lo tanto, también es interesante, pues aparte de seleccionar uno de ellos, sino también en el caso de que vosotros hagáis la faena antes y también entendáis realmente cómo funciona la diversificación y la inversión, pues entender también que podéis invertir en países subdesarrollados, es decir, en países emergentes, que puede ser que a futuro den rendimientos superiores al mercado que estamos viendo a día de hoy, que es el SP500 y también MSCI World. ¿Por qué digo esto? Porque estamos pagando un múltiplo bastante caro a día de hoy por invertir sobre todo en Estados Unidos. Entonces hay que mirar también otras zonas, ya puede ser Asia, puede ser, como digo, países emergentes, etcétera, que destinar ese un porcentaje de la cartera no tendría, o mejor dicho, tendría más sentido que no destinarlo todo a lo que realmente está dando rentabilidades por encima de la media de hace bastantes años. Como vemos, también no solamente invierte en Estados Unidos, Reino Unido, mercado emergente, como hemos dicho este ejemplo, un 1,9%, por lo tanto vemos que también está bastante distribuido. Asset allocation, más de lo mismo. Si estamos invirtiendo solamente en renta variable o en renta fija, vemos que tienen en bonos un 21% y un cash de un 15%. También es interesante saber en qué tipo de compañías están invirtiendo, small cap, medium cap, micro, large cap. Eso es interesante, vemos que es un fondo que está invirtiendo en small caps. Ya sabéis que depende de la capitalización que tengan las compañías, pues se denominan de esta manera. Vemos que solamente invierten en large cap un 2,9%, es interesante, y en microcap un 18%, es decir, está centrado en compañías de pequeña capitalización. Estamos hablando de compañías desde micro, pues vamos de 50 millones hasta 1.000 millones, por decirte algo, que sería donde más deben estar invirtiendo. Y a partir ya de 100.000 millones y demás, ya estamos hablando de la Gent Cap.
de este tipo de clasificación para que tengáis en cuenta. ¿Qué tenéis que tener en cuenta aquí? Obviamente, pues que una small cap y medium cap o micro vas a tener mayor volatilidad. Es decir, se va a mover más. ¿Por qué? Porque una compañía donde capitaliza a lo mejor 500 millones o 600 millones no tiene por qué, porque hay compañías que tienen una beta baja, por ejemplo, una que ya conocéis, que es Creepy Milk, capitaliza 300 y pico millones y su beta tampoco es muy alta comparada con la del mercado. Pero que sepáis que una volatilidad, obviamente cuando entra un fondo o salen fondos, pues puede mover el precio, hablamos de un 10, 15%, 20% en un solo día. En cambio, una compañía como Meta, además, movimientos ya por encima del 7% suelen ser muy grandes, porque ya tienen mucha capitalización. Tenéis también aquí una herramienta para comparar fondos. ¿Qué más? Aquí os he dicho que os quería poner ejemplo. Veis que aquí tenéis la renta variable, renta fija. Vemos exactamente lo mismo. Tiene que haber la misma información que aparece aquí, en la otra página, que es Finect. También, aparte, lo que hace Morningstar es darte una clasificación y te pone aquí también, ya sea por estrellas y también la de bronce, gold y demás. Es interesante que también veáis esto, porque digamos que tienes un poco ya el sello de Morningstar basado en diferentes métricas. Si queréis un día los comentamos también para que lo tengáis en cuenta. Finalmente, en este apartado vemos que el portfolio aparece donde tiene el mayor capital invertido. Vemos que es Tesla y las diferentes compañías que tenemos aquí. En este caso Tesla tiene un peso de 4,51% y un valor de 2,8 millones de euros. Y vamos un momento arriba, que quería dejar este apartado para el final porque es el más importante, y son las comisiones. En este caso tenemos que entenderlo todo a la perfección. Tenéis diferentes herramientas, aquí os voy a dar 4 pinceladas, pero que tengáis en cuenta que de nada sirve seleccionar un buen fondo si realmente luego las comisiones van a ser altísimas. Por lo tanto, a nivel de comisión de gestión, básicamente es la comisión que se llevan por gestionarte de dicho capital. Este 0,8% está bastante bien, teniendo en cuenta que es un fondo de gestión activa. Obviamente, si vais a fondos de gestión pasiva, pues las comisiones van a ser mucho menores. Cuando los comparéis, no podéis comparar gestión pasiva con gestión activa, porque vais a ver que hay un plus de comisión en gestión activa que no vais a encontrar en un fondo de gestión pasiva. Comisión de éxito en este caso no aplica, cosa que también es bueno. Como digo, tampoco es algo que yo esté en contra, porque si las cosas se hacen bien, para pagar una comisión de éxito que puede ser del 8 o 9%, para mí no hay nada negativo en eso. Lo peor sería que tuviese una comisión de gestión en el fondo y que luego pues, estuviese perdiendo dinero. La comisión de custodia, básicamente por custodiar los valores y demás, que también es 0,1%. Gastos corrientes, 0,94%, que pueden aquí haber diferentes tipos de comisiones, ya sea por la cobertura de divisa, etcétera. Comisión de reembolso, es decir, en el caso que quieras reembolsar o simplemente hacer un reembolso de tu capital, pues aquí te aplican un 3%. Mirad en este caso, iremos a documentos para que lo descarguemos y lo miremos bien. Estos documentos tenéis que descargarlo. Lo más importante de aquí, el prospectus o el fact sheet, básicamente lo tenéis que descargar, entenderlo y tenéis que entender que ese PDF básicamente aparece casi la misma información que aparece aquí, sobre todo a nivel de comisiones. Vamos a descargar en este caso ya lo vemos. ¿Y dónde iba? Sí, en comisión de reembolso. Básicamente ese 3% tenéis que ver a qué aplica. Muchas veces la comisión de reembolso puede ser que ese 3% no sea porque al cabo de un año quieras retirar, sino hay términos y condiciones en los cuales podéis ver que en este caso, no me acuerdo si era 3 meses, que lo puse como ejemplo. Mira, si aquí descuentos a favor del fondo por reembolsos, 3%, importe reembolsado por tramos, para participaciones con antigüedad inferior a 90 días. Es decir, si tú inviertes en un capital y al cabo de 10 días vas a retirar, pues te van a quitar ese 3% de comisión, cosa que veo bien, porque básicamente si no puedes estar jugando con el fondo o incluso especulando con el mismo fondo, de tal manera que lo que se aseguran es que el fondo no va a sufrir esa especulación, ya sea por múltiples motivos. Hay fondos que pueden ser que te apliquen incluso 3 años. O sea, tened en cuenta que si vais a invertir en un tipo de fondo, que a lo mejor pensáis que esto aplica para todos. No son 90 días. A lo mejor hay fondos que pueden ser que dentro de 2 años te sigan penalizando con un 3%. Y todo va sumando. Imaginad que es una rentabilidad de un 10% al cabo de un año y pico. Tenéis aquí una comisión de un 3, las comisiones que hemos visto aquí anteriormente, y te acaba quedando menos de un 7, entonces cuidado con eso. Y luego la comisión de suscripción, que como la palabra dice, pues cuando vas a suscribirte en el fondo hay fondos que te aplican esa comisión. Eso interesa que sea 0%. Importante, tened en cuenta que cuando leáis esto tenéis que leerlo bien aquí en la comisión, que estén libre de suscripción y demás, porque si no, hay entidades que os podrían llegar a aplicar esas comisiones si realmente no lo dejan escrito en este prospecto. Entonces, este prospecto es el más importante que tenéis que descargaros para que lo veáis y lo entendáis al 100%. Aquí podéis mirar las métricas y tener claro más o menos si el fondo puede ser bueno o malo.
tenéis también Morningstar, como hemos dicho, que podemos ver su clasificación, el análisis y demás que proporcionan con su cartera, etcétera, y si nos cuadra, luego tenemos que leernos el prospecto y entenderlo al 100%. Dicho eso, también aparte tenéis que entender que el equipo gestor de qué manera invierte, como hemos dicho. Esto os puede dar una ligera idea, como hemos dicho, a las posiciones, los sectores y demás, y sobre todo la capitalización, pero entended un poco de qué manera invierte. Como podéis ver los diferentes documentos que también aplica aquí arriba para descargaros el Annual Report y demás, que realmente la política que tienen pues, os cuadra si queréis invertir en pequeñas compañías, porque realmente ese fondo lo haya hecho durante un tiempo, que no esté cambiando la política de un año tras otro. Entonces es interesante que también tengáis en cuenta ese tipo de cosas, que no todo se mide con métricas y demás, sino también hay esa confianza en el gestor si es que elegís un gestor para una inversión activa. Y para acabar, me gustaría simplemente dar algunos consejos que básicamente se tratan de los errores que la gran mayoría cometen, y es que básicamente lo que hacen es seguir tendencias de mercado, es decir, un fondo lleva un 10%, un 10%, un 10%, y simplemente porque gana popularidad, pues vamos a comprar todo ese fondo. No tampoco tienen en cuenta esa diversificación, parece que entonces compramos fondos y lo que vemos es que casi todos están correlacionados y estamos invirtiendo todo en lo mismo y estamos pagando comisiones de más y innecesariamente. Como digo, también el tema de no investigar, hacer este trabajo previo, simplemente es un trabajo que si no sabéis hacerlo, pues obviamente hay profesionales que os pueden asesorar y demás, pero como digo, tampoco es muy difícil. Y también cabe decir, que esto no lo he dicho al principio del vídeo, es que la gran mayoría de fondos de gestión activa no baten los de gestión pasiva. Por lo tanto, he puesto un ejemplo de gestión activa, pero mirad gestión pasiva porque también hay fondos muy interesantes o ETFs y demás. Sabéis la diferencia de ETFs y fondos, que la mayoría, si residís en España, con la diferencia que tenéis con ETFs, que básicamente un ETF cuando vas a vender, pues te aplican esa fiscalidad, es decir, dependiendo de dónde vivas, en el caso de España, si haces un traspaso de fondos, pues no estás exento de esa fiscalidad de tributar como tal. Hemos dicho que también tenemos que comparar, entonces cuando vamos a comparar un fondo, tened en cuenta que yo lo compararía con SP500 y MSCI World, y como digo, también hay que trazar un plan. Tenéis que tener claro vuestro horizonte temporal, el capital que vais a invertir, si le vais a invertir a 5 o 10 años, si es para vuestros hijos o simplemente porque tenéis un capital parado y queréis invertir. Entonces yo me fijaría más en fondos, fondos monetarios, diferentes ETFs de renta fija, etcétera. Pero si tenéis ganas de invertir a largo plazo, por lo tanto tenéis que trazar ese plan, qué cantidad al año vais a destinar, y cuando tenéis ese plan es cuando os tiene que encajar diferentes tipos de fondos. Sobre todo empezaría por dividir gestión activa, gestión pasiva. Puedes combinar las dos. En el caso de que vais a gestión pasiva, pues tened en cuenta que a lo mejor me fijaría más en MSCI World, SP500, y gestión activa, pues en el caso de que inviertas en este tipo de índices, quizá fijarme ya en otro tipo de fondos que invierten en small caps o medium caps, porque digamos que no estáis invirtiendo directamente con el otro porcentaje de vuestra cartera. Espero que este vídeo os haya gustado. Si tenéis alguna duda podéis dejar un comentario en el vídeo, o básicamente podéis comentar en el Substack, en este caso en la apartado de comentarios, donde encontraréis respuestas de otros usuarios. Que vaya muy bien y un saludo.